Determinación experimental de la relación E es proporcional a 1 partido por R cuadrado. El campo gravitacional terrestre, que existe en todo el espacio que rodea la Tierra, tiene asociado a cada punto un vector aceleración gravitacional. La Tierra ejerce sobre todo cuerpo ubicado en un punto del espacio una fuerza gravitacional que es proporcional al inverso cuadrado de la distancia que separa al cuerpo del centro de la Tierra. El campo gravitatorio sugiere que el campo eléctrico que rodea el espacio de un cuerpo cargado también sea proporcional al inverso cuadrado de la distancia, ya que la fuerza coulombiana es de la misma forma que la fuerza gravitatoria. Esta experiencia tiene por objeto demostrar que el campo eléctrico es un campo de la forma E es proporcional a 1 partido por R cuadrado, por tanto conservativo. Para lograr este objetivo utilizaremos el siguiente montaje experimental. Tenemos un conductor esférico aislado. El medidor de campo E11500, alimentado por 2 baterías conectadas en serie que suministran 12 volt de corriente continua y 1 miliamperímetro. Todo el montaje está sobre una cubierta aislada que no se carga fácilmente por inducción, sobre la que se han graduado las distancias al centro de la esfera según una dirección radial. El medidor de campo E11500 es utilizado para investigar las intensidades del campo eléctrico en campos electrostáticos. El valor observado es mostrado claramente en el miliamperímetro, siendo la corriente directamente proporcional al campo eléctrico medido. El miliamperímetro lo centramos considerando este valor igual a 0 miliamper y con un rango máximo de más o menos 0,5 miliamper, con una sensibilidad de hasta 0,01 miliamper. El miliamperímetro está conectado a la salida del medidor de campo, que posee 3 rangos de intensidades de campo disponible: 1 kV por metro, 10 kV por metro y 100 kV por metro, que son seleccionados por los botones de presión plomo. El medidor de campo está basado en el principio que un campo eléctrico induce cargas en la superficie de un conductor, siendo esta densidad de carga proporcional a la componente normal del campo eléctrico. Como el campo electrostático en la superficie de un conductor es siempre normal a la superficie, la componente normal es igual al campo eléctrico. Los electrodos, cubiertos de oro y plata, con 6 sectores radiales, ubicados bajo las aspas, es usado como sensor de medida del medidor de campo. Para propósitos de medida, el flujo eléctrico en el sensor es interrumpido periódicamente cuando las aspas se superponen a los sectores del sensor. Dependiendo de la posición de la rueda o aspas, el flujo eléctrico se desconecta a un mayor o menor valor, fluctuando periódicamente entre su valor máximo y 0. La variación de la carga inducida produce pulsos de voltaje periódico, cuya amplitud es proporcional a la intensidad del campo eléctrico, que es mostrado linealmente en el miliamperímetro. Conocido el modo de funcionamiento del medidor de campo, lo encendemos y seleccionamos la escala de 10 kV por metro. Durante la experimentación tomaremos las siguientes precauciones: descargar todos los objetos que intervienen, evitar usar ropa de fibras sintéticas,
Evitar movernos. Trabajar con una humedad lo menor posible. Minimizadas y controladas las anteriores variables, ajustamos el cero en ausencia de cargas. Cargamos la esfera. Vemos que al alejar el medidor de campo de la carga, el campo disminuye rápidamente. Como el campo eléctrico es lineal con la corriente, procedemos a registrar las posiciones del medidor de campo para algunas medidas de corriente. Los valores obtenidos son: hemos estimado que el error asociado a la posición del medidor de campo es de más o menos 1 centímetro y de la esfera es de más o menos 2 centímetros. El error estimado sobre la distancia fue de más o menos 3 centímetros. Llevando al gráfico los valores obtenidos, notamos que el campo eléctrico disminuye según alguna potencia de la distancia que, de acuerdo a la ley de Coulomb, debe ser 2. Graficando el campo eléctrico en función del inverso cuadrado de la distancia, obtenemos: la zona central de la figura representa el margen de error en las medidas de distancia, que son mayores en las cercanías de la carga. Esto se justifica ya que los sensores del medidor de campo cortan más líneas de fuerza, perturbando más el campo a medir. La rectificación a esta gráfica la haremos utilizando el método de los mínimos cuadrados, obteniendo la ecuación que tiene por gráfica conclusiones. Durante la experimentación, los objetos presentes debieron cargarse por inducción y los campos generados detectados por el medidor de campo debido a su gran sensibilidad. Estos errores sistemáticos minimizados no los cuantificaremos por no corresponder al objetivo de la experiencia. El error que arroja la ecuación en el desplazamiento del cero para grandes distancias no es significativo, ya que es del orden de medida de sensibilidad del miliamperímetro. Por ello podemos concluir, basados en los resultados experimentales, que el campo eléctrico es una función dependiente del inverso cuadrado de la distancia, pudiendo denotar E es proporcional a 1 partido por R².